es un mucílago y seguramente es outlive. Esperemos que con el tiempo podamos tener técnicas de análisis no invasivo para seguir explorando. La que sigue, por favor. Con fluorescencia de rayos X y una pistola portátil, confirmamos lo que habíamos visto en el microscopio, que eran residuos de pesticidas, supimos que era arsénico y se confirmó la composición elemental de los elementos metálicos. Aquí estamos trabajando con un colega, Roman, de la Agencia Atómica Internacional, que por suerte tiene su sede en Viena, y eso nos ayudó muchísimo. Por este método sabemos, fíjense qué fenomenal, que los valores promedios de las piezas metálicas originales son 85% de oro, 10% de plata y 3% de cobre, un oro de altísima calidad. Los rayos X fueron fenomenales, se tomaron en el montaje anterior, entonces por eso vimos los alfileres y pudimos hacer un retiro controlado de estos. Nos habló muchísimo de la estructura y de las uniones y de los deterioros. Usamos en primera instancia una tensión de 36 kilovatios y en un segundo momento un poco más alta, y esto lo que nos ayudó entre otras cosas es, por ejemplo, a diferenciar, bueno, aparte de hacer el inventario y diagnóstico, a ver las perforaciones que estaban ocultas. Estas dos piezas, por ejemplo, son originales, tienen sus pestañas, y esta es una de latón añadida en el siglo XIX. Esto fue fundamental para hacer el inventario, diagnóstico y análisis de los procesos que íbamos a aplicar en la restauración de los metales. Para diseñar el concepto de conservación, evidentemente tuvimos muchísimas discusiones por horas y horas, con la buena noticia de que al final del día, y si no del día de la semana, y si no del mes, llegábamos a acuerdos. Nuestro trabajo estuvo definido por rayos X y una pistola portátil. Confirmamos lo que habíamos visto en el microscopio, que eran residuos de pesticidas, supimos que era arsénico y se confirmó la composición elemental de los elementos metálicos. Aquí estamos trabajando con un colega, Roman, de la Agencia Atómica Internacional, que por suerte tiene su sede en Viena, y eso nos ayudó muchísimo. Por este método sabemos, fíjense qué fenomenal, que los valores promedios de las piezas metálicas originales son 85% de oro, 10% de plata y 3% de cobre, un oro de altísima calidad. Los rayos X fueron fenomenales, se tomaron en el montaje anterior, entonces por eso vimos los alfileres y pudimos hacer un retiro controlado de estos. Nos habló muchísimo de la estructura y de las uniones y de los deterioros. Usamos en primera instancia una tensión de 36 kilovatios y en un segundo momento un poco más alta, y esto lo que nos ayudó entre otras cosas es, por ejemplo, a diferenciar, bueno, aparte de hacer el inventario y diagnóstico, a ver las perforaciones que estaban ocultas. Estas dos piezas, por ejemplo, son originales, tienen sus pestañas, y esta es una de latón añadida en el siglo XIX. Esto fue fundamental para hacer el inventario, diagnóstico y análisis de los procesos que íbamos a aplicar en la restauración de los metales. Para diseñar el concepto de conservación, evidentemente tuvimos muchísimas discusiones por horas y horas, con la buena noticia de que al final del día, y si no del día de la semana, y si no del mes, llegábamos a acuerdos. Nuestro trabajo estuvo definido por la importancia del penacho como documento único, histórico, artístico y tecnológico, por la interacción de los materiales orgánicos e inorgánicos, por su estado de conservación, así como por su historicidad. El concepto de conservación se centró en la aplicación de procedimientos mínimamente invasivos y en medidas de conservación preventiva. Por ello, la estabilización y la preservación de la autenticidad y la integridad del objeto marcaron nuestra línea a seguir.
la reconstrucción de elementos perdidos o un acercamiento a su estado original fueron conceptos que no tomamos en consideración. Muchas personas me han preguntado que cuántas plumas nuevas le pusimos al penacho. No le pusimos ni una sola pluma nueva. Por un lado, porque no existe ninguna información sobre su apariencia inmediata después de la manufactura del siglo XVI. Por otra parte, las adiciones ya existentes han adquirido un valor histórico y de hecho mantienen al penacho estable, especialmente las numerosas piezas de latón dorado y los fragmentos de piel de ave que he descrito. La reducción de elementos de antiguas restauraciones solo se tuvo en cuenta en los casos en que los materiales originales así se preservaran de mejor manera, y es el caso que les comenté. Quitamos todos los cordeles que unían las plumas largas y que estaban deformando y quebrando las barbas y las vainas, y los sustituimos por hilos de seda. Pero vamos a ver, la que sigue, por favor. Para eliminar el polvo y las partículas de suciedad se limpiaron en seco todas las superficies accesibles, no todo el penacho es accesible. Se utilizó un aspirador micro integrado con filtros, los elementos metálicos se limpiaron con disolventes, básicamente con una mezcla muy baja de agua y alcohol, para eliminar las partículas adheridas, reducir la oxidación y las sales de cobre. Con hilos de algodón y seda sujetamos 96 elementos metálicos. De los 1,500 y pico que les platiqué, 96 estaban sueltos, así de tomar con la pinza y tal, los atamos con hilos de seda. Estos 96 eran del siglo XIX. Reforzamos unos del siglo XVI, pero este es un dato que nos habla de la calidad del trabajo original. Por la cara posterior ejecutamos casi 30 procedimientos y que tuvieron que ver con lo siguiente, con la unión de varillas que estaban fracturadas, las que pudimos, a no todas pudimos acceder, bloqueamos el desanudado de las redes que estaba en proceso por la rapiña de elementos metálicos que habían rasgado las redes, sujetamos algunas plumas que estaban sueltas y aseguramos las tiras de cuero. Básicamente esto es lo que se hizo por la cara posterior. Aquí tenemos solamente dos ejemplos. Aquí hay una varilla que se quebró y se desfasó. Tendimos un puente y solo atamos, de tal manera que todos estos son procedimientos 100% reversibles. En las lagunas de la red donde se estaban desatando los nudos, lo que hicimos fue bloquearlos con hilos de seda para que no se siguieran desatando. La que sigue. En muchas puntas de plumas encontramos residuos que pudimos eliminar, básicamente con agua, obviamente destilada, etcétera, etcétera. Había fragmentos que estaban sueltos y que sí correspondían. Entonces los fragmentos correspondientes los pegamos y tendimos un puente de papel japonés. Usamos cola de esturión. Y esta es la parte que les decía que fue muy importante. Aquí aplicamos casi 150, más de 150, desatamos el cordel y volvimos a atar en los mismos lugares las mismas plumas con hilos de seda. Por eso nos dimos cuenta que ninguna correspondía y la unión en el siglo XIX había sido aleatoria. También hicimos un procedimiento muy importante que fue el registro de intervenciones anteriores. No tenía caso quitar ciertas cosas, por un lado porque son parte de la historia material del penacho y por otro lado porque nos hablan de la historia de la restauración y estas cosas también se deben de conservar. Encontramos que en algunos cañones los insectos ya se habían comido el dorso del cálamo y que como es blanco saltaba a la vista y lo pintaron de café. O con estos micropuntitos también en las mordiditas de los insectos, o este tipo de uniones de pluma que evidentemente no corresponden, pero que están muy bien pegadas, que son parte de la visual
y del formal, de la parte formal del penacho, y que tampoco eliminamos. Están estables, no están provocando ningún deterioro, son parte de la historia de la pieza. Y ya vamos a terminar para dar paso a sus preguntas. El trabajo que les he presentado requirió, además de una pasión por el arte plumario de México, de conocimientos, experiencia, destreza y paciencia, pero sobre todo del trabajo en equipo que solamente es posible a partir de una comunicación profesional, el respeto y la tolerancia. Debo reconocer que también es este un caso en el que requerimos de cierta condición física. Pasamos muchísimas horas trabajando en la mesa de las ventanas y al final del día el cuello y los brazos nos provocaba un cansancio especial, pero de alguna manera satisfactorio. Con el propósito de prolongar la vida física del penacho y minimizar los riesgos existentes, se establecieron e implementaron parámetros específicos para su conservación tanto en almacenamiento como en exhibición. Diseñamos y construimos con la ayuda de unos expertos, excelentes ingenieros de nivel mundial, el doctor Marcelo López y Alejandro Ramírez de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, un nuevo soporte. Obviamente también participaron los ingenieros de la Universidad Técnica de Viena. En este nuevo soporte y materiales probados por el examen ODI, que es un examen de test de estándares internacionales que usamos los conservadores, una plancha de alucor, se cubrió con una capa de tafón, luego con 2 capas de Molton, con la tela negra Unison, que se bordeó, y esto fue lo que nos permitió hacer el nuevo montaje. La vitrina actual cuenta con un monitoreo, controles y un sofisticado sistema antivibración. El tren pasa, se mueve todo el museo, se mueven todas las colecciones y todas las vitrinas, y el penacho no se mueve. Esto es muy importante porque aunque no lo hemos podido medir, sabemos que el deterioro y la edad natural de los materiales hacen, y esto es algo que yo estudié con mi tesis de licenciatura, que las uniones entre cálamo, barbas y barbicelos se pierdan y entonces se empiecen a soltar. Por eso este sistema antivibración es tan importante. La nueva vitrina cuenta con un monitoreo, controles y un sofisticado sistema antivibración. En la vitrina de 1992, el penacho se exhibía a 90 grados, ahora se exhibe a 22.5 y esto de ninguna manera impide el goce de los visitantes. De hecho, para mí es mejor porque le podemos dar la vuelta y verlo desde diferente ángulo. Antes lo veíamos como cuadro y ahora lo vemos como objeto. La colaboración binacional bajo la cual se desarrolló este proyecto dio la debida importancia a todos los campos del conocimiento, escuchando y atendiendo las aportaciones y recomendaciones de todos los especialistas. Para mí, el penacho es como un códice. Antes que nada, es un documento con valiosa información histórica, artística y tecnológica. Se debe ver como parte integral de una investigación en plumaria mesoamericana que está en marcha y en la que aún hay muchas incógnitas por resolver. La imagen y formas actuales de nuestro penacho, el penacho del México antiguo, son consecuencia de su historicidad y su conservación para futuras generaciones es una responsabilidad compartida. Gracias. Deseo que esta presentación ayude a despejar algunas dudas y a eliminar información errónea y mitos difundidos durante décadas. El penacho no es un copili o corona. Las coronas generalmente eran pequeñas, se usaban a manera de tiaras alrededor de la frente y se considera que estaban elaboradas con oro y mosaico de turquesa. Tampoco es un momoyactli, capa o aditamento que servía exclusivamente para adornar la espalda. Señores, el penacho es un quetzalapanecayotl, es decir,
un aditamento elaborado con plumas de quetzal para ser portado en la cabeza, que incluye en su cara posterior y, como lo hemos visto, un gorro. Alguna vez tuvo un pico de oro, del cual se desconoce la forma, el tamaño y la manera como se sujetaba. Nunca ha tenido un casco de oro, tampoco estuvo aderezado ni está con piedras preciosas o semipreciosas. Hemos visto que todas sus plumas verdes, largas, rojas y cafés fueron colocadas por los amantecas prehispánicos. Es lo suficientemente ligero para ser portado por horas sin provocar cansancio alguno. Su técnica de manufactura original estaba diseñada a prueba de uso. Se podía manipular y mover con rangos de amplitud considerable sin que una sola de sus plumas o laminilla de oro se desprendiera. Gracias.